Hermano, en Salmo 103:5 dice, Él te sacia de bien en la flor de tus días, para que tu juventud sea renovada como el águila. Aleluya, hermanitos. Esta noche, mis hermanos, vamos a ver el tema de dentro de la economía de Dios en fe. Vamos a seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Como hemos visto en lo que fue el versículo inicial, en los himnos, se está hablando de la fe. Entonces, dentro del tema de la economía de Dios en fe, hermanos, Abraham es nuestro padre y como lo decía nuestra hermana ahora, nuestra hermana María Paulina, él llegó a ser el padre de la fe. Entonces vamos a ver primero unos versículos que son preciosos y que nos van a ir entrando en contexto y luego vamos a pasar ya al centro del mensaje. Hermanos, en Hechos 7:2 dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Manitos, para los otros tres, voy a pedir la colaboración de algunos hermanos, quien quiera, para que pueda leer estos versículos también. ¿Es quien quiere leer el de Hebreos 11:8 al 9? Amén, hermana. Amén. Hebreos 11:8 y 9. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Amén. Sigue Génesis 12, del 7 al 8. Génesis 12, 7 al 8. Y se pareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Allí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Amén. Faltaba la A y en apareció mi hermanita, gracias. Sí, amén. Amén. Y Gálatas 3, del 6 al 7. Buenas noches. Amén. Así fue como Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Amén. El versículo es precioso, hermanos, en el que vemos que somos hoy hijos de Abraham por fe. Entonces, hermanito, vamos a pasar adentro de la economía de Dios en fe, seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Comenzamos con el primer punto, hermanos. Cristo, como Dios triuno, es la descendencia, o sea, el linaje o hijo de Abraham. Puesto que los creyentes, o sea, nosotros están en Cristo y Cristo está en ellos, Cristo en nosotros, tenemos la morada mutua. Recordemos, hermanos, que el Señor está en nosotros, Él se hizo espíritu y ahora mora mutuamente con nuestro espíritu, nosotros en Él y Él en nosotros. Son uno con Cristo y son de Cristo como parte de Cristo. Así pues, los que hemos creído en Cristo también somos la descendencia de Abraham. Mis hermanos, vamos a entrar en una parte en la que es muy importante que sepamos que Abraham recibió la promesa. Él recibió una promesa preciosa, hermanos. En en Gálatas 3:14 al 16 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué precioso es que hoy por medio de la fe recibimos la promesa. Esa promesa ya es nuestra. Nosotros somos beneficiarios de esa promesa. Entonces, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Entonces, mis hermanos, hoy estamos en Cristo. Hoy somos el cuerpo de Cristo. Por consiguiente, hermanos, somos la descendencia de Abraham. No los descendientes, somos la descendencia. Como Cristo, con Cristo como cabeza, en Cristo. Y aleluya, porque al estar en Cristo, hermanos, podemos ser beneficiarios, somos herederos
Somos los que reciben esta promesa de parte del Espíritu. El punto A dice, en resurrección Cristo, el posterior Adán en la carne, llegó a ser, fue transfigurado y neumatizado. Ese neuma es el aire, es el Espíritu que entra en nosotros. Por eso nosotros podemos respirar a Cristo. O sea, el Espíritu vivificante, el Espíritu de vida, a fin de impartirse en nuestro ser, ¿sí? Para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Aquí pues nos está hablando, hermanos, de que somos parte de Cristo, ¿sí? Pero el Señor pasó un proceso para poder estar en nosotros y poder ser nosotros parte de Él. Y todo esto es a fin de impartirse en nuestro ser para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Hermanos, esto es algo que no se nos puede perder de vista. Todo lo que vemos, acuérdense que hay un tema primordial en la Biblia, todo es Cristo y la iglesia. Si ustedes están leyendo algo en la palabra y no está Cristo y la iglesia como centro, mis hermanos, estamos mirando para otro lado. Vamos a interpretar algo mal o nos vamos a perder el norte. El norte es Cristo y la iglesia, eso lo vamos a encontrar recurrentemente en todas partes, porque pues esta es una historia de amor entre Cristo y la iglesia. Aleluya, hermanos, por esta historia de amor y porque en Cristo hoy somos herederos, somos signatarios, recibimos esta promesa de parte del Espíritu a través de la afiliación con nuestro Señor como descendencia de Abraham. El Cristo resucitado como Espíritu vivificante es la descendencia transfigurada, el linaje o hijo de Abraham, quien ha sido impartido en nosotros para hacernos hijos de Abraham, la descendencia corporativa de Abraham, aquellos que pueden recibir y heredar al Espíritu consumado como bendición de Abraham. De pronto, entonces, ahí va, de todo modo esto va a quedar, esto lo vamos a compartir para que luego puedan estudiarlo más a fondo, porque sí es bastante de texto, pero a donde vamos es, hermanos, que tenemos que saber que Abraham fue el que recibió la promesa, fue escogido por Dios, ¿sí? Y a él se le prometió la descendencia, pero pues se podría pensar en algún momento, no, es que solamente pues Abraham y los israelitas, y no, hermanos, es Abraham. Abraham de hecho recibió la promesa antes de, por ejemplo, la circuncisión, algo tan importante y que marca tanto a los judíos, pero Abraham esa promesa la recibió antes. Y esa promesa es de multiplicación como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Y vamos a ver más adelante qué representa cada uno de esta parte de la promesa de la descendencia de Abraham. Como creyentes en Cristo somos la descendencia corporativa de Abraham, que repite la historia de Abraham como hijo de Abraham. La descendencia corporativa de Abraham. Debemos seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Mis hermanos, Abraham recibió esa promesa. Hoy nosotros como hijos, como descendencia de Abraham, tenemos que tenerlo a él como un ejemplo. Obviamente en las partes positivas de que él tuvo fe, de que él le creyó a Dios, que él tuvo eso por justicia. Se le contó por justicia el que creyera en Dios. Nosotros debemos seguir esas pisadas. ¿Sí? No debemos perder la visión de que nosotros no llegamos aquí solos, no llegamos aquí porque hicimos algo, que éramos buenos, o que éramos malos, o que éramos lo uno o lo otro, sino por fe, por gracia. Y somos hoy descendencia de Abraham en Cristo Jesús. Entonces vamos a seguir avanzando, mis hermanos. En Romano 2 dice, la fe de Abraham no se originó en él mismo. Más bien, el hecho de que creyera en Dios fue una reacción al Dios de la gloria que se apareció a él y a la transfusión e infusión del elemento de Dios en su ser. Entonces, hermanos, si le pasó a Abraham, nos pasa a nosotros. ¿Qué le pasó a Abraham? Él llegó a ser el padre de la fe, ¿sí? Pero esta fe no es que él la creó, él se ejercitó, meditó por allá y generó fe, sino que la fe, ese hecho de creer, fue una reacción a que Dios se le apareció, a él tener esa relación con Dios. Entonces, si nosotros necesitamos más fe, que a veces dice uno, Señor, no tengo casi fe, no fui capaz de hacer esto, no, Señor, no te creí en esto o lo otro, pues hermanos, ¿qué nos falta? Pasar tiempo con el Señor, conocer, hablar más con el Señor, ir a Él. Abraham tenía que esperar a que el Señor se apareciera, ir a buscarlo, prepararle cosas, ¿cierto? Y esperar tiempos. De hecho, tuvo un tiempo, como creo que unos 13 años, en los que Dios apartó su presencia de Abraham, porque Abraham empezó a hacer cosas en sus fuerzas. Hoy, hermanos, nosotros podemos y debemos arrepentirnos diariamente, decirle al Señor que nos alumbre para que quite todo lo que interrumpe nuestra comunión con Él, hermanos. Nosotros podemos tener comunión con Dios en todo momento porque está en nosotros. Abraham no contaba con esto. En el Antiguo Testamento, de hecho, antes de que el Señor Jesús
se procesara y fuera ese espíritu que entró en nosotros, no podían tener el espíritu mezclado con ellos, porque no estaba ese espíritu. Ya el Señor hizo toda esa obra y hoy nosotros podemos ir a Dios en cualquier momento. Entonces aquí en el lo corrobora, la fe es nuestra reacción a Dios producida por su transfusión, infusión y saturación. Es posible que tengamos el concepto de que Abraham fue un gigante en la fe, pero si consideramos la historia de Abraham, nos daremos cuenta de que el único gigante de la fe es Dios mismo. La fe de Abraham no provino de su habilidad natural. Al aparecérsele Dios a Abraham, este fue transfundido con Dios como elemento que crea a fin de ser su fe, la cual fue su aprecio por Dios como reacción a la atracción por parte de Dios. Es decir, hermanos, nosotros no podemos creer que vamos a generar fe nosotros, así como Abraham, él no la creó, y él llegó a ser un gigante de la fe, entre comillas, pero en realidad el gigante de la fe era Dios. Ese Dios que llegaba y se le presentaba precioso y hacía que la fe de Abraham creciera a tal punto de considerarse el padre de la fe. Él caminó por fe. Por medio de sus repetidas apariciones a Abraham, Dios se transfundió en él. O sea, hoy, por medio de ir al Señor, a tener comunión con Él, el Señor se transfunde en nosotros. Él comienza a llenarnos aún más y más, hermanos. Haciendo así que experimentara una infusión espiritual, con una infiltración espiritual de la esencia de Dios en su ser. Él recibió esa fe, recibió eso por pasar tiempos con el Señor. Aquí tenemos muchos versículos, hermanos. Les recuerdo, animados a que los podamos repasar, podamos después de la reunión, mis hermanos, en tiempo que sáquenles tiempo al Señor para pasar tiempo con el Señor. Vayan a la palabra, que ahí es el Señor hablándoles y mostrándoles, mire que esto es por esto, por aquello. Quiero que seas así, tenga más fe en mí. ¿Sí? Y téngala. Él nos la da, Él la genera en nosotros. D. El Señor Jesús se apareció a Abraham como el gran yo soy, el Dios de la gloria, a fin de transfundirse en Abraham. Aquí el Señor se le apareció a Abraham en ese tiempo. El Señor Jesús no se había corporificado todavía, pero en ese tiempo bajaba y hablaba con Abraham. De hecho, pasó un tiempo su tienda. Abraham hizo una tienda para poder pasar tiempos con el Señor. Antes de la tienda hizo un altar. Ahora vamos a ver eso que es precioso. El Señor Jesús se apareció a Abraham como el gran yo soy, el Dios de la gloria, a fin de transfundirse en Abraham. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere entrar en nosotros, hermanos. Por eso los animamos mucho a que bajemos esas barreras que le ponemos a Dios, los peros. No le pongamos peros a Dios. Busquémoslo. Digámosle a Dios, Señor, háblame, quiero que me hables. ¿Y cómo le habla el Señor a uno? Con palabras. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Vamos a la palabra, vamos a la Biblia. No entiendo, vamos al ministerio que ahí nos abre la Biblia, pero siempre, hermanos, nuestras raíces, nuestros fundamentos en la palabra de Dios. Vayan a la palabra. Dicen los hermanos que el ministerio, hermanos, ¿el ministerio cómo se usa? Usted va a la palabra lo lleva al ministerio, el ministerio vuelve y lo trae a la palabra, hermanos. La palabra es la fuente para nosotros. Necesitamos acudir una y otra vez al Señor y rogarle, aparécete a mí una y otra vez y háblame una y otra vez. Necesitamos experimentar una visión continua, una visión eterna respecto a cuál es la meta de Dios. Hermanos, si nosotros no tenemos esa necesidad de que el Señor se nos aparezca y nos hable una y otra vez, pues hermanos, nosotros vamos a quedarnos quietos otra vez, vamos a quedarnos en el mismo nivel espiritual, no vamos a crecer, no vamos a madurar y van a pasar los años y vamos a ver que no hemos avanzado. Pero eso es ¿por qué? Porque no hemos hablado con el Señor. Y recordemos que cuando hablamos con alguien es en dos vías. Nosotros le hablamos y luego escuchamos. Esa segunda parte a veces se nos pasa, pero es muy importante a veces guardar silencio frente a Dios para que Él nos hable. El hecho de que Dios se aparezca a nosotros y que se transfunda en nosotros da por resultado que vivamos por fe en pro de su perfecta voluntad. ¿Para qué, hermanos? Edificar la iglesia como cuerpo de Cristo. Otra vez, la iglesia, Cristo y la iglesia. Lo cual tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Recordemos, hermanos, que el final de todo esto, la meta, es la Nueva Jerusalén, que es donde vamos a estar todos nosotros. Ahí estamos todos, con nuestro Señor Jesús, siendo nosotros la morada de Dios, hermanos, eternamente con Él. Esa es la meta. Dios hizo un plan, Satanás hizo sus daños, pero Dios planeó también cómo recuperar lo que Él se había propuesto inicialmente. Y al final Él lo va a conseguir, porque Él es Dios, hermanos. Y nosotros estamos aquí para colaborar, para disponernos y gozar de toda esta consecución del plan de Dios.
Cuando Él la consiga, nosotros vamos a estar ahí. Como decía una hermanita, hermanos, ¿se imaginan cuando ya veamos al Señor? Hoy lo amamos sin verlo, pero ¿se imaginan cuando lo veamos? Va a ser precioso. Y va a ser como, ¿no?, en el colegio cuando algunos llevaban la tarea y otros no. Los que llevaban la tarea, cuando llegaba el profesor, ay, uno, y profe, venga, y yo, hábleme, míreme, llámeme. El que no, hermanos, llega el profesor y queda con temor. Nosotros, gloria a Dios, tenemos a Dios en nosotros y no vamos a ver al Señor con temor, sino con amor. Ese amor que está creciendo diariamente en nosotros. Entonces, aleluya por este final de la Nueva Jerusalén, cuando ya estemos ya de frente a nuestro Señor. Y desde antes, y poder llegar ya a la Nueva Jerusalén cuando estemos todos, mis hermanos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto le dio a Abraham la oportunidad constante de ejercitar su fe para confiar en que Dios le guiaría en cada circunstancia, para lo cual debería tomar la presencia de Dios como mapa en su viaje. Hermanos, nosotros hacemos muchos planes, tenemos muchos proyectos, tenemos muchos deseos, muchas ansias de cosas, de situaciones que hoy en día está muy de moda el querer viajar. El mundo ha puesto en el corazón de los jóvenes, no tiene que viajar porque el que no viaja no ha vivido. Hemos hecho una cantidad de cosas que nos distraen de Dios, pero Abraham uno de los pasos para llegar a ser padre de la fe fue caminar creyendo en el Señor. Dios era su mapa. ¿Para dónde voy? Para donde diga el Señor. ¿Fallaba? Sí. A veces fallaba, a veces tropezaba, pero él volvía, hermanos, y que le creía al Señor. Se arrepentía y vuelve otra vez al Señor, que es lo que hacemos nosotros diariamente. Nosotros vamos caminando con la mirada puesta en Dios, a veces fallamos, pero nos volvemos al Espíritu. Señor, perdóname, muéstrame cuál fue mi error. Tenga la luz. Señor, perdóname por esto. El Señor nos perdona siempre y volvemos otra vez a la comunión con Él, a caminar con Él como nuestro centro, como nuestra dirección, como nuestra guía. Ahora vamos a pasar, hermanos, al punto 3. Dice, si hemos de seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham, debemos de ser aquellos que llevan la vida, el altar y la tienda. Entonces, el hecho de que Dios se aparezca y transfunda en nosotros da por resultado nuestra consagración. ¿Sí? Cuando pasamos tiempo con el Señor, nos consagramos a Dios. ¿Por qué? Porque queremos estar con Él en todo tiempo. Lo cual hace que edifiquemos un altar. Vivamos en una tienda y vivamos totalmente para Dios. Cuando nos encontramos con Dios mismo, tenemos el poder para negarnos a nosotros mismos. El hecho de negarnos al yo deja de ser opcional cuando nos hemos encontrado con Dios. Ningún hombre puede ver a Dios y vivir. ¿Sí? Entonces, no es que si nosotros vemos a Dios, entonces nos morimos ya. No, lo que muere es nuestro viejo hombre. Eso queda allá en la cruz. Nos negamos. Debemos negarnos a nosotros mismos para pasar tiempos con Dios. Y para esto, hermanos, tenemos que hacer un altar. Un altar tiene por finalidad que adoremos a Dios, ofreciendo a Dios todo lo que somos y tenemos para su propósito. Edificar un altar significa que nuestra vida es para Dios, que Dios es nuestra vida y que el significado de nuestra vida es Dios. Dios lo es todo para nosotros. Ahí es donde tenemos que hacer nuestro altar. ¿Para qué? Para nosotros ofrecernos, para adorar a Dios, ofreciendo todo lo que tenemos, lo que somos, a Dios para el propósito de Él. Ahí no es que yo conozco a Dios, entonces vamos a ver qué vamos a hacer, Dios mío, entonces dame un carro, dame una casa, dame un estudio, dame una familia, dame esto, dame lo otro, dame. No, Señor, necesito un carro para tu obra, Señor, necesito una familia para tu obra, necesito una casa para tu obra, y el Señor nos va dando las cosas para Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos colocando todo en el altar para Él. Entonces Él va a poder operar en nosotros, va a poder planear sus obras con nosotros y nosotros vamos a estar dispuestos y prestos a la voz del Señor cuando Él necesite algo. El hecho de que Abraham habitara en una tienda, ahora viene la tienda, da testimonio de que él no pertenecía al mundo, sino que llevaba la vida de un peregrino sobre la tierra, peregrinando por fe como en tierra ajena. Hermanos, la parte de la tienda ya es algo que significa que nosotros no estamos en tierra firme, digamos, en una casa, no tenemos un castillo, una casa, un apartamento, no. Nosotros vivimos, y esto es, obviamente, en estos momentos, no es que, bueno, vamos a comprar una tienda de campaña y nos vamos a ir al parque. No, es que nosotros no estamos atados al mundo. Nosotros no estamos pendientes de que el mundo qué nos puede ofrecer, de que qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo soy, sino qué es lo que Dios me va a dar. Entonces, cuando vivimos por esa fe,
El Señor necesita que no, arranque para tal parte, amén, porque sé que Dios es mi provisión, Dios es quien me cuida, quien me provee, quien me da todo lo que yo necesito, que me mantiene feliz. Entonces podemos ir de un lado a otro y tenemos una vida en esta tierra como de peregrinos, porque nosotros no pertenecemos al mundo, hermanos. Estamos en el mundo, sí, pero no pertenecemos al mundo. Entonces que nuestra vida sea una vida en la que Dios es nuestro todo, hermanos. El Señor nos va a proveer lo que necesitamos. Él sabe que necesitamos, pero debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, hermanos, ese es el centro de nuestra vida y el resto es añadidura. Por el resto no nos preocupamos. Y en la medida en que crecemos más con Él, pues nos preocupamos menos. Hoy en día nos queda más fácil, porque hoy en día digamos que yo estoy aquí y no, que no tengo ya dónde vivir, pues uno mira y hay hermanos que me puedo alojar en una casa, en la otra, pero Abraham cuando salió de su casa, dejó al papá y arrancó solito, hágale para el desierto, va, camine por lugares que no conocía. Entonces por eso, esos son de los puntos que van haciendo de él el padre de la fe. Y tenemos hoy que caminar así, hermanos, buscar ese estilo de vida con el Señor, que podamos caminar mirando solo al Señor. Abraham tuvo sus fracasos y sucedió que abandonó el altar y la tienda. Por ejemplo, lo que les contaba. En algún momento él abandonó el altar donde le ofrecía sacrificios a Dios y la tienda en que él vivía. Sin embargo, con él hubo un recobro, y el recobro guarda relación con regresar al altar y la tienda, invocando el nombre del Señor. Eso es algo que nosotros hoy podemos vivir, hermanos. Nosotros hoy podemos decirle al Señor, Señor, cuando nos alejamos, ya no estamos cerca del altar o a la tienda, le decimos, uy, Señor, no, perdón, me voy a ir vuelvo a ti, Señor, me equivoqué, no debí irme a Egipto, no debí buscar mi tranquilidad, no sé, económica o educativa o emocional en ninguna otra parte diferente a ti, Señor. Tú eres todo lo que necesito. Con el tiempo, hermanos, en Hebrón, la tienda de Abraham se convirtió en un lugar donde él tenía comunión con Dios y donde Dios podía tener comunión con él. En relación con esto, era el lugar donde Abraham tenía comunión con Dios. ¿Dónde está nuestro altar hoy en día? ¿Dónde está nuestra tienda? ¿Dónde está el lugar donde tenemos comunión con Dios? En nuestro espíritu, mis hermanos. ¿A dónde debemos volvernos? A nuestro espíritu. En Hebrón, Dios fue revelado a Abraham como el Dios con su amistad humana a fin de que él pudiera ganar a Abraham como su intercesor con el fin de rescatar a su creyente que se había descarriado, producir a Cristo y destruir las obras del diablo en su pueblo escogido. Algo que tenemos, hermanos, cuando tenemos comunión con Dios, es que Dios empieza a orar y empieza a usarnos. Necesita el Señor llamar a alguien, ore por ese alguien, que ese alguien está alejado, entonces oremos por ese hermano. Con Abraham, ¿qué pasó? Para los que no conocen de pronto la historia de él con el sobrino, cuando él salió de donde el papá, que Dios le dijo, arranque, entonces él arrancó y él no arrancó solo, se llevó al sobrino, ¿sí? Y se llevó a Lot, y Lot en algún momento se separa de Abraham, ¿sí? Entonces, entramos en una parte de la historia en la que Abraham es llevado a rescatar a Lot, y ahí es donde entramos ahorita al cuarto punto, que es vivir por fe, como lo hizo Abraham, equivale a cooperar con Cristo en su ministerio celestial, no solo al llevar la vida del altar y la tienda, sino también al combatir por el hermano. Nosotros debemos combatir por nuestros hermanos. Recordemos que nuestra pelea no es contra carne y sangre, hermanos. Es contra principados de maldad, contra huestes espirituales. Es una pelea meramente espiritual. No es contra que el hermano me miró feo, no es contra el hermano. Que alguien por allá me miró feo, no es contra ese alguien, sea quien sea. Es contra Satanás y todas sus huestes espirituales, todas sus artimañas, todas sus estratagemas que ha hecho para destruir al pueblo de Dios. Esa es nuestra pelea. Entonces, Lot comete el error de separarse de Abraham y poner su tienda hasta Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esto a veces nos pasa incluso. Nosotros tenemos nuestro centro en Dios y a veces nuestro tiempo, digamos, voy a hablar de mi tiempo, por ejemplo. En mi tiempo, listo, yo tengo unos tiempos para el Señor, que hay reuniones, que tiempo para leer la palabra, para hacer el estudio, para orar, pero una parte de ese tiempo empiezo a decir, no, pues aquí yo voy a sacar un tiempito para ver películas, ¿sí? Vamos a ver televisión. ¿Y qué voy a ver en televisión? ¿Pero para edificar? No, yo voy a ver para entretenerme, para disfrutar algo de la televisión, que eso no es nada malo, ¿no? Pensaría en ese momento. Piensa uno cuando dice voy a ver televisión. Pero
resulta que nos acercamos mucho a lugares donde no se alaba a Dios. De hecho, se peca contra Dios. Dios es un enemigo. Entonces nos empezamos a contaminar y fue lo que le pasó a Lot. Entonces dejar a Abraham equivalía a dejar la meta de Dios y la protección de Dios. Cuando nos alejamos, hermanos, perdemos la protección de Dios. Esto es delicadísimo, porque nuestro enemigo es como león rugiente, está como león rugiente buscando a quien devorar. Él no nos está buscando para darnos palmaditas en la espalda, para decirnos, venga, usted qué hace por ahí afuera del cuerpo, sino para devorarnos, hermanos. Por eso necesitamos unirnos a las personas apropiadas en la economía de Dios y seguirlas, a fin de ser guardados en la línea de la vida y en el fluir del mover del Señor. En el cuerpo, hermanos, van a haber hermanos que van a estar en la delantera, van a haber hermanos que están apoyando a los hermanos de la delantera, están cuidando, van a haber hermanos que son cuidados por los hermanos, por unos y por otros, pero hermanos, debemos permanecer y pertenecer a alguna de esa parte, pero dentro del cuerpo, para que si el cuerpo se mueve hacia una parte, nosotros nos movemos hacia allá. Cuando Abraham se movía, Lot debió moverse con él, pero hubo un punto en que Lot le dijo, ya no quiero, ya hay mucha pelea entre nosotros, ya somos muchos, entonces queremos separarnos, y Abraham le dijo, ¿para dónde quiere coger? Y yo voy para el otro lado. Usted agarre para un lado y yo arranco por el otro. Y Lot salió para el lado chévere, para el lado bonito, y Abraham se fue para la montaña. Y ahí fue donde empezó la decadencia, los problemas para Lot. Entonces, debido a que la tierra alrededor de Sodoma era rica, Lot partió en dirección a Sodoma. Vio riqueza, vio comodidad. Entonces, Lot se dejó deslumbrar por eso y salió hacia allá. En vez de ir con el escogido de Dios, Abraham, que estaba llamado por Dios. Finalmente se mudó a la ciudad, vivió allí y se estableció en ella. Bajo la soberanía de Dios, Sodoma fue conquistada y Lot fue llevado cautivo. Hubo un problema, una pelea entre unos reyes ahí y Lot quedó en la mitad y salió cautivo. Eso fue terrible. Y entonces Abraham, cuando se dio cuenta, no tuvo en cuenta el punto débil de su hermano, que es algo, atentos hermanos, que esto es seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando le dijeron, vea que a Lot lo cogieron? Entonces ya nos metimos en el problema todos. ¿Por qué? Porque lo cogieron y eso está en guerra. Entonces Abraham no se pone a decir, ay, ese Lot, es que esto, es que lo otro, se lo merece, bien hecho, que le peguen allá, que le den duro, ¿quién lo manda a separarse? No, hermanos. Él tuvo misericordia, tuvo amor por su hermano y no tuvo en cuenta el punto débil de su hermano, ni se complació en los sufrimientos y calamidades que Lot experimentó. En lo que respecta a Abraham, era una vergüenza para él ver que su hermano había sido capturado. Se hizo uno con Lot, y es lo que tenemos que tener nosotros. Hay hermanos que con los que a veces chocamos, o a veces no nos gusta la forma de hablar, o la forma de sentarse, o la forma de existir, pero hermanos, para nosotros es un llamado que debemos amar a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que llegar a amar a todos nuestros hermanos. Nuestro Dios nos amó a todos. Él no amó solamente al uno y al otro no, o a este que sí, este es bonito, entonces este sí, o este sabe esto y este sí. No, Él nos amó a todos. Y nosotros, pues, ¿cómo debemos actuar, hermanos? Imitando a nuestro Señor, imitando a nuestro padre Abraham, que Él no tuvo problemas con ir y defender a Lot. Entonces, cuando Abraham recibe la información de que Lot había sido capturado, tomó la firme decisión de combatir por Lot y oró. Entonces, toma la decisión, vamos a combatir por nuestro hermano. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Oramos. Alzamos nuestras manos a Jehová, Dios del Altísimo, dueño de los cielos y la tierra. Nuestra pelea hoy en día tiene que ser así. Cuando veamos una situación difícil en nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la ciudad, en el país, en el mundo, hermanos, nosotros vamos a Jehová, vamos a nuestro Dios. Tenemos un Señor Jesús precioso que se hizo espíritu vivificante del espíritu de vida que está en nosotros y vamos, nos arrodillamos y le oramos a Él y le ponemos estas situaciones en sus manos, porque Él es el que pelea las batallas por nosotros. Algo tremendo acá. Abraham decidió movilizar a sus 318 hombres y combatir contra los 4 reyes y sus ejércitos. ¿Por qué haría esto si son 4 reyes? Pues debido a que detrás de la escena, él sabía que estaba Melquisedec, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, que significa rey de justicia, y él era rey de Salem, que significa paz. Era el rey de justicia, que era el rey de paz. Están intercediendo por Lot, por Abraham y por el combate de Abraham. Él tenía a alguien intercediendo por él atrás y por eso fue con confianza. Nosotros hoy tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús y quien es tipificado por Melquisedec. Melquisedec tipifica a Cristo.
el sumo sacerdote real en su ministerio celestial, quien intercede continuamente por nosotros y por los que están bajo nuestro cuidado a fin de salvarnos por completo. El Señor Jesús quiere salvarnos. Necesita que seamos salvos, que estemos con Él, hermanos. Entonces Él está ahí operando. Entonces nosotros cuando tenemos una situación, vamos con confianza, porque es que no es sino el Señor Jesús que está detrás de nosotros, apoyando lo que nosotros hacemos conforme a lo que Él necesita. Entonces cuando hay un problema, una situación, hermanos, vamos con confianza, vamos con plena confianza a la guerra, al combatir por el Señor, a cuidar a nuestros hermanos, a obrar bajo la comunión del cuerpo, bajo la coordinación en la iglesia. No somos uno nosotros. Venimos y nos reunimos, hermanos, con amor por nuestros hermanos. No podemos creer que esto lo podemos hacer solos, hermanitos. Y esto es un ataque que hace Satanás, que nos enseña a ser individualistas. Ah, no, usted es capaz solo. O sea, deje primero a Dios, usted deje a Dios solo. Y si a alguien no le sirve, quítelo, que eso el que no ayuda estorba. Entonces, con permiso, que yo soy capaz solo. Hermanos, ahí el Señor no puede operar. Ahí le estamos diciendo a Dios, usted no sabe hacer las cosas. Yo sí sé. ¿Y a quién le estamos dando gusto ahí? Al enemigo, hermanos, a Satanás. Satanás es un adversario. Él está muy cerca. Él no es que llegue y lo lance solamente piedras por allá, sino que él está muy cerca. Él nos susurra al oído. Él maquina. Es alguien, es el engañador. Es una serpiente. Entonces tenemos que saber esto, que tenemos un enemigo y que nuestra pelea no es contra carne y sangre, y que además tenemos al vencedor de nuestro lado. Entonces vamos a vencer. En el punto H, hermanos, ahí para finalizar, el ministerio apostólico en cooperación con el ministerio celestial de Cristo combate por el hermano al interceder por los santos según Dios y su economía, y al ministrar el Dios procesado a los santos como su suministro y disfrute que los lleva a vencer. Entonces vamos en estos 4 minuticos a como desmenuzar esta parte. El ministerio apostólico, hermanos, pues somos nosotros, somos los apóstoles que estamos en el ministerio apostólico y cooperamos ¿con quién? Con el ministerio celestial de Cristo. ¿Para qué? Para combatir por los hermanos, por un hermano que está por ahí perdido, por muchos, o que necesita, no necesariamente tiene que estar perdido, puede estar pasando una situación, puede necesitar el apoyo de la oración, puede estar desanimado. Entonces, intercedemos por los santos según Dios y su economía. No es según lo que yo piense. Que yo veo un hermanito, no sé, que no pudo entrar a la universidad este año. Entonces, Señor, tiene que entrar a la universidad, él tiene que entrar, él tiene que entrar, él tiene que entrar. Hermano, no sabemos qué plan tenga el Señor ahí. Tenemos que decirles al Señor, Señor, según tú y tu economía, es necesario que él entre o que se quede por fuera, Señor. Y si él llega a mostrar, el Señor llega a mostrar que necesitamos que el hermano estudie, o le oramos al Señor, Señor, que sea él estudiando, pero que sea algo conforme a Dios. O él diga, no, él no necesita estudiar ahorita, lo necesito que haga una cosa 6 meses y luego sí entra a estudiar. Y a veces pasa, hermanos, que nuestros planes difieren mucho de los de Dios, porque Dios tiene una visión global de todo lo que somos y necesitamos realmente. Entonces debemos unirnos a Dios bajo la cabeza de Dios, no ser nosotros cabeza. Y ahí, ¿qué hacemos? Intercedemos por los santos, hermanos. Y además ministramos al Dios procesado a los santos. Ministrar, recordemos que es dar. Un ministro no es solamente el que está por allá arriba, el del gobierno, sino el ministro es el que da, el que sirve. Yo, por ejemplo, si yo los invito acá a la casa y hay sándwiches y yo les llevo sándwiches a la mesa, yo estoy ministrando sándwiches, les estoy dando sándwiches a todos. En este marco, el ministrar es que ministramos al Dios procesado. Estamos ministrando a Dios mismo, al Espíritu de Dios, a los santos como su suministro y disfrute. Y esto los lleva a vencer. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu, llenos de Dios, hermanos, no podemos vencer. Es muy difícil. Es imposible, de hecho. Porque es que Dios es el vencedor. Podemos ganar alguna batalla por ahí, pero al final vamos a ser derrotados. Vamos a sufrir vergüenza. Pero en el Señor, hermanos, vamos a estar guardados, protegidos por Dios en el cuerpo para lo que el Señor necesita, para el deseo del Señor de poder edificar la iglesia y que el Señor Jesús pueda venir finalmente por su novia, hermanos. Entonces, para cerrar, hermanitos, comer y beber del Señor, respirar al Señor. Recordémoslo de que Él se procesó y se neumatizó. Eso es como neumático que se llena de aire, entonces nosotros
Él es el neuma, Él es ese aire que entra en nosotros cuando lo respiramos, cuando invocamos su nombre, que entra en nosotros cuando oramos y leemos la palabra, que ese es el beber y el comer. Comemos y bebemos, ejercitamos nuestro espíritu, mis hermanos, y por fin llegamos a vencer y ayudamos a otros hermanos a vencer. Esto no es individual, esto es corporativo. De nada sirve que yo venza solo. Porque si yo venzo solo, estoy saliéndome del cuerpo. Yo necesito vencer, pero con mis hermanos, y que todos nos ayudemos a vencer, hermanos, a ganar Cristo diariamente y a traer al Señor, mis hermanos, finalmente. Que el Señor pueda venir pronto y que esta era termine y por fin llegue Él a reinar, mis hermanos. Mis hermanitos, Jesucristo es el Señor. Vamos a pasar ahora.